Hola, queridos amigos de la región Centro-Occidente. Les saluda su amiga Sonia Gabriela Olvera Jiménez, apoyo federada de esta bella región Centro-Occidente. Pues el día de hoy tenemos una cápsula que le corresponde a la Comisión Regional de Seguridad Social y tenemos a un gran amigo del Colegio de Santa Fe de Guanajuato, en donde apenas tuvimos esta gran convención regional que fue todo un éxito, un gran colegio anfitrión con mucha historia, mucha cultura. Nuestro querido amigo, el contador público certificado, Julio Ortiz Vázquez de Santa Fe de Guanajuato, y él, pues entre todas sus expertices, pues nos va a platicar un poquito de lo que es la seguridad social para las constructoras, enfocada directamente, específicamente a las personas físicas, porque pues ahora con esta amistad y esta hermandad que también nos dice nuestro gran amigo por ahí, Rolando Silva, que seguramente un gran amigo que todo el mundo conoce, ya son íntimas amigas, el IMSS, el SAT, las secretarías de finanzas de cada estado, pues ya se van platicando entre ellas y ya nos llegan requerimientos. Entonces, ahora como persona física, ¿cómo lo debo de ver y qué debemos de estar atendiendo? ¿Cómo estás, Julio? Hola, Sonia. Pues muy bien, muchísimas gracias. Agradecido por la oportunidad, por la apertura y sobre todo por este gran trabajo que hemos venido haciendo en la región Centro-Occidente. De verdad, yo tengo que felicitar mucho, primeramente al presidente, a mi gran querido amigo Luis Carlos, a todos los que me han antecedido en las cápsulas y a ti, Sonia, que has estado muy activa y participativa en esto. De verdad, muchas gracias. Invitar a todos nuestros colegas, saludarlos de antemano, invitarlos a que se asocien, invitarlos a que vean las cápsulas y sobre todo, pues invitarlos a darle seguimiento a este gran trabajo que se ha iniciado y que esperemos no pare. Es mucho lo que se hace, es mucha labor la que se tiene que hacer, lo estamos haciendo y que ojalá sirva para las decisiones de los que están sentados y que van a realizar este tipo de actividades. Así es, sí, tienes toda la razón. La verdad es que Luis Carlos Berber y Vargas, con su excelente iniciativa de formar estas cápsulas para acercarles todo lo que se hace en cada una de las comisiones de trabajo, y de ahí su lema, el hacer, acercar y ser RCO. Y pues muchísimas gracias, Julio, pues los micrófonos son tuyos, todos muy interesados y ansiosos de escuchar tu gran plática del día de hoy. Muchísimas gracias, Sonia. Si me permites, voy a tratar de compartir. Mm, déjame por aquí. Yo ubico mi carpeta para Sí, y compartir. bien amigos, en lo que empezamos, acuérdense de suscribirse, activar la campanita, y en este canal de YouTube está todo seccionado por cada una de las comisiones regionales y también por sus ediciones especiales. ¿Sale? Estaremos pronto dándoles algunas sorpresas de este 40 aniversario. La región Centro Es Occidente ya correcto. tiene 40 años y tenemos por ahí unas sorpresas para ustedes de unas ediciones especiales que tendremos aquí en el canal. Y bien, pues vemos perfectamente tu presentación, querido amigo Julio. Muchísimas gracias, Sonia. Pues comenzamos. Fíjense que escojo este tema y me gustaría platicar con ustedes este tipo de construcción de particulares. ¿A qué me refiero con particular? Me refiero a cada uno de nosotros que no formamos parte de una constructora o que no somos constructores y que en lo individual queremos construir nuestra casa. ¿Sí? Sucede mucho en varios estados. Trabajadores de gobierno que son asalariados sacan un préstamo. Aquí en Guanajuato tenemos el ISEG, por ejemplo, quienes otorgan préstamos a sus agremiados para la construcción de sus viviendas. Entonces ellos como particulares pues tendrán que llevar a cabo una infinidad de trámites para poder cumplir con la normatividad en cuestiones de construcción.
Pareciera muy sencillo y pareciera que no pasa nada, y hasta hace tiempo realmente no pasaba mucho. ¿Qué era lo que pasaba? Que el IMSS se diera cuenta y nos hiciera estimativas, que ahora estas estimativas están causando mucho dolor de cabeza porque son cantidades bastante gravosas. Sí, ya no es tan sencillo estar esperando la estimativa para pagar esas cantidades. Por todo lo que implica que al pagar las estimativas yo no haya asegurado a mis trabajadores, tengo el riesgo de que mis trabajadores, valga la redundancia, sufran un riesgo de trabajo y que tenga que llevar a cabo la construcción de capitales constitutivos para dar frente a estas irregularidades que por desidia, por desconocimiento o por lo que ustedes quieran, no llevamos a cabo. Por eso me doy a la tarea de presentarles este tema de la construcción de particulares, porque es un tema ya trascendental, porque a algunos de mis clientes ya les han llegado invitaciones por parte del IMSS y por parte del SAT, donde lo que presentaron al IMSS no coincide con lo del SAT y lo que presentaron ante el SAT ya no coincide con lo que se presentó ante el IMSS, y entonces les están haciendo invitaciones para que modifiquen esas situaciones antes de que les llegue la revisión. Sí, entonces ya las autoridades pues están muy ligadas entre IMSS, Infonavit, SAT y dependencias estatales y municipales, aguas, porque también en el municipio ya están llevando a cabo revisiones en torno a los permisos. Ahorita vamos a platicar de este tema. Entonces, pues por eso lo llamé como construcción de particulares, ¿sí? ¿Qué soy? Si soy un constructor, pues tendré que enfocarme como empresa que me dedico a la construcción. Ya por aquí, en cápsulas pasadas, mi gran amigo, a quien le mando un saludo, Crispín García Viveros, habló del tema de las constructoras, ¿sí? Habló de todo este tema de vincularse al REPSE, del IXOE, del SISU, de todo lo que tiene que llevar una constructora para poder dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de. Pero si yo soy un particular, soy un asalariado, que hoy quiero construir un cuarto, quiero construir una casa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué obligaciones tengo que llevar a cabo para poder dar cumplimiento a todo esto? Bueno, yo soy un particular y quiero construir. Generalmente, como particular, me preocupo por sacar mi permiso de construcción. ¿Ya tienes tu permiso de construcción? Voy por un perito, por un especialista autorizado por el municipio para que me firme como responsable y ya tengo mi permiso de construcción. Entonces inicio mi construcción. Pareciera que así funciona de sencillo. Así funcionaba, insisto, en tiempos pasados. No pasaba mayor cosa que el INF me llegara, me hiciera una revisión de un porcentaje de avance de mi obra, me hiciera una corrección, me invitara a hacer una corrección voluntaria donde me aplicaba una estimativa del artículo 18 y luego al finalizar la obra me hacía otra estimativa del 18 para cerrar el procedimiento. Sí, pero es muy caro. Por eso lo recomendable es cumplir con la normatividad. Sí, nos íbamos con el permiso de construcción, sacaba mi permiso de construcción, lo que dejamos de ver es que cuando yo voy y saco un permiso de construcción al municipio, el municipio está ligado al Instituto Mexicano del Seguro Social y constantemente le está pasando la lista de los permisos que los particulares están solicitando para construir, para que de manera tal el instituto vaya y visite a esos constructores para que les haga la invitación de regularizar sus obras. ¿Sí? De entrada, entonces, yo doy aviso y ya abrí el panorama para que las autoridades se den cuenta de todos los procedimientos. Fácil, no doy aviso entonces al permiso de construcción y pago mi multa. Ojo, hay inspectores del seguro, hay inspectores de los municipios caminando por todas las calles. Donde los encuentren, los van a hacer las regularizaciones más las multas. Si se quieren arriesgar, no lo recomiendo, pero bueno, pareciera, insisto, muy sencillo, no lo hago, pero el costo de esa decisión es bastante gravoso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, saco mi permiso de construcción, ya tengo uno de los primeros elementos que estoy obligado a tener, que es el permiso de construcción. ¿Sí? ¿Qué sigue? Ya tengo mi permiso de construcción, ya tengo mi área, porque para pedir mi permiso de construcción debo de presentar los metros cuadrados, debo de presentar la firma de un responsable de la construcción que me firme y que me va a estar haciendo la validación de lo que estoy construyendo para que no me salga de lo planteado con lo que yo realice. ¿Sí? Y entonces, al yo querer hacer mi construcción, ¿a quién contrato? Voy a contratar a un constructor. Bueno, contrato a una empresa que me haga todo el procedimiento. La empresa me va a cobrar, por supuesto, sus cantidades, ¿sí? Y la responsabilidad la paso a la empresa para que se haga cargo de ello. Obviamente tendría que firmar unos contratos para quitar la responsabilidad solidaria, pero bueno, lo dejo al constructor. Pero como particulares,
lo que generalmente hacemos es contratar un albañil con experiencia que es el amigo de no sé quién, el pariente de no sé quién, nos recomendaron a tal albañil y ese albañil viene con sus amigos, uno, dos o tres chalanes, quienes se van a encargar de hacer la construcción. A todo dar, ¿no? Y es lo que generalmente hacemos. Contratamos a este albañil y él llega y nos dice, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, encárgame el material y empezamos el procedimiento, ¿sí? Y empezamos con el trámite de las cuestiones obligacionales que tenemos por la ley. ¿Sí? ¿Qué obligaciones tenemos de seguridad social? Primero, acuérdense, quiero hacer mención que donde la ley no distingue, aquellos sujetos a dicha ley no tenemos por qué distinguir. Es decir, es que eso le corresponde a las constructoras, nosotros como particulares no. No porque la ley no distingue. Lo que le corresponde a una le corresponde a la otra, insisto, porque no hay distinción. De entrada tendríamos la obligación de inscribirnos como patrones. Oye, pero soy un asalariado, no importa, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social eres patrón y tendrás la obligación de registrarte y sacar tu registro patronal. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que ya te vinculen como patrón con tus trabajadores. Al hacer esto, tienes la obligación enseguida de dar de alta a tus trabajadores. ¿Sí? Hay quienes dicen, da de alta al oficial albañil y da de alta a un peón. Y al otro peón y a los otros dos peones no los des de alta, ahí llévatelas. Ojo, ¿qué peligro puede suceder aquí? El tema del riesgo de trabajo, ¿sí? Donde a uno se le clave un clavo, donde a uno se le caiga una vigueta, donde uno se caiga, aguas, porque el capital constitutivo es muy elevado, y el costo de esto, créanme, económicamente es muy caro, porque tendrán que pagar el gasto médico, tendrán que pagar el gasto hospitalario, tendrán que pagar, si tiene una lesión grave, tendrán que pagar lo quirúrgico, todo lo relativo. Si determina una pensión que tendría que dársele, le correspondería a ustedes por no haberlo inscrito en el Seguro Social, por ser un riesgo de trabajo. Ojo, hay que tener mucho cuidado con este tema. No se aventuren a no quererlos dar de alta por ahorrarse unos pesos, porque al final va a salir más caro eso que tenerlos asegurados por tranquilidad de todos y por un derecho de ellos. ¿Por qué? Porque ese derecho les va generando pues una partecita ahí para su retiro y no tenemos ningún derecho a estarle vulnerando eso a los trabajadores, ¿sí? Entonces tendríamos que dar de alta a los trabajadores. Para darlos de alta tendríamos que integrar su salario base de cotización. ¿Sí? Tendríamos que ponerle sus prestaciones mínimas de aguinaldo, que son por lo menos 15 días, sus vacaciones, que son por lo menos 12 días, y su prima vacacional, que la Ley Federal del Trabajo menciona que por lo menos es un 25% de las vacaciones. Así integramos el salario base de cotización. Ojo, también luego pretendemos disminuir o ponerle salarios mínimos para ahorrarnos unas cantidades. Ojo, estamos vulnerando derechos del trabajador. No se vale, hay que tener mucho cuidado con estos temas. Sí, hagamos las cosas correctamente para evitarnos conflictos, porque después corren a buscar la asesoría cuando el problema ya se agravó y es muy complicado sacarlos del problema. Hagamos las cosas bien, bien estructurado y les va a costar muchísimo menos y van a salir bien librados y no van a violentar derechos de los trabajadores, que es muy importante el respeto a esos derechos. ¿Sí? Ya que tenemos nuestra alta como patrón, que tenemos el alta de nuestros trabajadores, ya les integramos su salario para poderlos dar de alta, ahora tenemos que dar de alta la obra. Tendremos que presentar un aviso de alta de nuestra obra, donde avisemos la ubicación de la obra, los metros que vamos a construir, las probables fechas de inicio y término y un estimado de inversión. ¿Cuánto pretendemos invertir en esa construcción? ¿Sí? Tenemos que presentarlo como una alta ante el Seguro Social. ¿Qué pasa si no presento esta alta? Ojo, empezamos a violentar la ley del Seguro Social y a su vez el reglamento. ¿Por qué? Porque hay un reglamento específico para la construcción que como particulares también tenemos obligación de cumplir, porque insisto, la ley no hace distinción entre el constructor o el que se dedique esporádicamente, no hace distinción. La ley habla del constructor y el que se dedica esporádicamente como uno mismo, no hace distinción. Por eso tendríamos la obligación de presentar esta alta de nuestra obra, ¿sí? Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que hacer nuestras nóminas. Oye, pero ¿por qué tengo que hacer nóminas? Pues porque tengo que tener un respaldo de lo que yo le pago al trabajador. ¿Qué pasa si no lo hago? Ojo,
De la relación laboral del artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo derivan muchas obligaciones patronales, ¿sí? Que si yo no tengo una nómina, una forma de comprobar cuánto le pago al trabajador, después se me puede convertir en un problema, porque en determinado momento uno de los trabajadores pudiera demandarme por un despido injustificado y yo tendría la obligación de demostrar cuánto gana yo como patrón. ¿Sí? Porque esta carga le corresponde al patrón. Al no poder yo acreditar cuánto ganaba el trabajador, tendríamos que indemnizarlo con las cantidades que el trabajador diga que ganaba. ¿Por qué? Porque yo no tengo cantidad con qué demostrar lo que ganaba el trabajador. Por eso es muy importante hacer una nómina. Por esto y porque también la ley del Seguro Social y el reglamento del Seguro Social, así como el reglamento de la construcción, me dice que tengo la obligación de llevar una nómina. Eso es lo que me dice. ¿Qué debo de llevar como nómina? Me dice el artículo 9 del Seguro Social, que los registros a que se refiere la fracción 2 del artículo 15 de la ley deben contener por lo menos el nombre, denominación o razón social completo del patrón, el número de su registro ante el instituto y el registro federal de contribuyentes. Debe de tener por lo menos el nombre completo, el registro federal de contribuyentes, CURP, duración de la jornada, fecha de ingreso, tipo de salario y, y los trabajadores. Lapso que comprende el periodo de nómina, el salario que se le está pagando, el importe de los salarios devengados, así como el tiempo laborado. Si ustedes se fijan aquí, queridos compañeros, no hace mención de una nómina timbrada, ¿sí? Oye, pero es que si la timbro solo es para efectos fiscales, entonces yo como particular no lo voy a deducir. No, como particular no lo vas a deducir. Si el Seguro Social en determinado momento me llega a solicitar mis nóminas, con esto es suficiente para dar cumplimiento al Seguro Social. Ojo, no quiere decir que es lo único que tengo que hacer. No, pero para efectos del Seguro Social, ojo, para efectos del Seguro Social, con esto basta para dar cumplimiento al requerimiento de la nómina que yo le debo de presentar al instituto en determinado momento para una revisión. Con esto basta, ¿sí? Porque en ningún momento la ley del Seguro Social ni sus reglamentos me habla de un timbrado, jamás me hablan de un comprobante fiscal, ¿sí? Por eso es importante hacer esta distinción, ¿sí? Yo hago mis nóminas, pero si se fijan, aquí tengo una anotación para la ley del Seguro Social, tengo una anotación de la ley del impuesto sobre la renta y tengo una anotación para la ley de Hacienda. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus particularidades. Oiga, contador, pero yo no voy a deducir mi nómina. En efecto, no la vas a deducir, pero sí le vas a retener al trabajador. Oiga, pero si yo no le quiero retener, pues no es de que quieras. El artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta nos obliga a hacer esa retención y nos obliga a pagar esa retención y enterarla al SAT. Oye, ¿qué pasa si no lo hago? Pues eres responsable solidario, ¿sí? Y con estas informaciones que están cruzando entre el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social, va a haber discrepancia entre los trabajadores que tienes reportado al Seguro Social y las retenciones que estás haciendo, de manera tal que el SAT va a requerir esas retenciones, ¿sí? Y hay una responsabilidad por las retenciones, incluso penales. ¿Por qué? Porque se entendería que el particular sí le retuvo al trabajador, pero se quedó con ese dinero y no la reportó al SAT. Ojo, porque de ahí puede derivar problemas penales, ¿sí? Por quedarse con cantidades que supuestamente le retuvo al trabajador o que tenía la obligación de retener al trabajador y que no las reportó ante el Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Oye, entonces ahí tengo la obligación de hacer mi nómina y timbrarla, sí. Ahí ya tendría la obligación de timbrar mi nómina. ¿Por qué? Porque el artículo 96 de la Ley del Seguro Social me habla de que tengo la obligación de retener y enterar. Oye, contador, pero yo soy un particular. Pues sí, pero la ley no me lo distingue. Tengo la obligación de hacerlo de esa manera. Tengo que presentar mis nóminas y tengo que presentar mi timbrado de ellos con las retenciones y enterar dichas retenciones ante el Servicio de Administración Tributaria. Ya, no, espérame. También tengo que presentar los impuestos estatales. Sí, mi impuesto estatal sobre nómina. También tengo la obligación de hacerlo.
¿Por qué? Insisto, por la información del cruce que hay entre estas dependencias, ¿sí? Entonces, tengo la obligación de realizar las retenciones de seguridad social, tengo obligaciones de las retenciones del Infonavit, si es que hay, si alguno de mis trabajadores tiene un crédito, tendrá que avisarme para hacerle las retenciones, ¿sí? Y tengo que presentar bimestralmente los avances de la obra, los avances financieros y la baja de la obra, para poder culminar este procedimiento ante el Seguro Social, ¿sí? Y obviamente, pues está realizando el pago mensual de mis cuotas del Seguro Social y bimestrales de retiro, cesantía y vejez e Infonavit para los efectos de los trabajadores, ¿sí? Esto es en materia de seguridad social, lo que tendría que hacer. Insisto, el artículo 9 de la Ley del Seguro Social me habla de los requisitos mínimos que debiera contener mi nómina para efectos del Seguro Social, ¿sí? Pero ahora vamos con el tema fiscal. ¿Qué tengo que hacer para el tema fiscal? Bueno, pues el artículo 96 nos habla de quienes hagan los pagos por concepto a que se refiere este capítulo. ¿Qué capítulo? Sueldos y salarios. Tendrán la obligación de efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, ¿sí? Entonces, si yo tengo trabajadores, si hay una relación laboral, ¿qué es lo que está sucediendo entre el particular y los trabajadores? Hay una relación laboral, ¿sí? Del artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. Hay una relación laboral. Entonces, tengo la obligación de hacer mis retenciones de impuestos de acuerdo al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Que no lo hacíamos, estoy de acuerdo. Mucho tiempo atrás no se hacían. Pero ahora, insisto, ya las autoridades están mandando invitaciones primero a estas personas para que se corrijan voluntariamente antes de que las autoridades ejerzan sus facultades de comprobación. ¿Qué me dice el artículo 99 de la propia ley del impuesto sobre la renta? Me dice que quienes hagan pagos por estos conceptos, ¿cuál conceptos? Sueldos y salarios. Nos vamos al artículo, a la fracción tercera, tenemos la obligación de expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban estos pagos. ¿Qué pasa si yo no los timbro? Pues estás incurriendo en una, estás violentando la ley. Seguramente te van a vincular con una multa, ¿sí? Por no expedir comprobantes fiscales. Entonces, ahí viene el problema ahora con el tema de la ley del impuesto sobre la renta por no timbrar estos comprobantes fiscales. Entonces, ¿tengo la obligación de hacer una nómina? Sí. ¿Tengo la obligación de timbrarlo para efectos del Seguro Social? No, pero para efectos del Servicio de Administración Tributaria sí tengo la obligación de timbrar mi nómina, tengo la obligación de hacer retenciones y tengo la obligación de dichas retenciones estarlas enterando directamente al Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué obligaciones fiscales entonces derivan de? Pues tengo que darme de alta en el SAT como retenedor. Oye, contador, pero si yo soy asalariado, ¿cómo me voy a dar de alta ante el SAT como retenedor? Pues sí, tengo la obligación de darme como retenedor siendo asalariado. Si yo me meto a la página del SAT electrónicamente y quiero darme de alta como asalariado, no me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque asalariado, me doy de alta como asalariado y quiero dar la obligación de retenedor, la misma página no me lo permite. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar una cita en el SAT e ir a hacerlo de manera manual, pero sí tengo que hacerlo. Insisto, porque el sistema hasta ahorita no me permite ser asalariado y tener la obligación de retenedor. Sí, no me lo permite. Insisto, tendría que hacerlo de manera por cita para que ahí me hagan el alta de la obligación de retenedor. Pero tengo la obligación de darme de alta como retenedor. Tengo que realizar mis nóminas, tengo que timbrar mis nóminas, tengo que realizar las retenciones de impuestos y tengo que enterar dichas retenciones. Esas son mis obligaciones fiscales, ¿sí? ¿Qué me dice el reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores específicamente de la construcción? ¿Sí? Que obviamente si yo contrato a un constructor, hago un contrato, firmo un contrato con ese constructor y yo me libero de todas las responsabilidades, incluso la responsabilidad solidaria. Todo se va al que yo contrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque firmé un contrato que me dice el artículo 5º, donde dice que se presume que la contratación se realizó por los propietarios de las obras, a no ser que se acredite tener celebrado un contrato para la ejecución de estas, ya sea precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios con personas físicas o morales establecidas, que cuenten para ello con elementos propios y en cuyo contrato se consigne nombre,
denominación o razón social del contratista, domicilio fiscal y registro patronal otorgado por el IMSS. Si yo contrato a alguien para que me haga, hablando de una constructora, hago este contrato y me quito de problemas. Pero obviamente tengo que solicitarle el REPSE, tengo que solicitar los comprobantes fiscales de los pagos que yo le hago a esta persona, ¿sí? Pero ahí ya cumplo con la obligación. Yo me evito de problemas. Pero insisto, pues la constructora me va a cobrar cantidades de sus utilidades, me va a cobrar los indirectos, o sea, la obra pues me va a salir más cara, ¿sí? Pero bueno, es una de las cuestiones que como particulares podemos hacer para la construcción de nuestras casas. ¿Qué pasa entonces como particulares en cuestiones de seguro social? Yo hago todo mi requerimiento, hago toda la implementación de mis nóminas, hago mis avisos, doy de alta mi obra, doy mis avances financieros y doy de baja mi obra. ¿Qué pasa cuando yo doy de baja mi obra? Ojo, aquí es bien importante porque generalmente cuando el instituto se da cuenta de una obra, va y solicita para que se presenten en las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que les den una capacitación, para que corrijan su situación fiscal en términos de seguridad social, ¿sí? Y cuando van, les piden ahí que regularicen su situación y les aplican el apartado 18 de este reglamento, una estimativa, ¿sí? Es la única situación donde la ley permite estimativas mediante el artículo 18 del reglamento de la construcción. No hay otro ordenamiento que nos hable de estimativas más que este reglamento, ¿sí? Y es lo que generalmente nos aplican. ¿Qué pasa si yo estoy cumpliendo con todo lo que les estoy mencionando? Si cumplo con lo que les estoy mencionando, lo que nos va a aplicar a nosotros es el artículo 12A, ¿sí? Es un estimado no. Si ustedes se fijan, en ningún momento la ley en cuestión, en este reglamento, el artículo 12A, ni en ningún lado nos habla de estimativa para esta situación de cumplimiento. El artículo 18 nos habla de estimativa para incumplimiento, cuando la obra nunca se registró, cuando no hay forma ni posibilidad de demostrar los trabajadores, sus sueldos, los días trabajados, pero cuando cumplo con todo lo que yo les he mencionado hasta este momento, simplemente la autoridad va a poder aplicarme el artículo 12A, que es muchísimo menos gravoso que un 18, ¿sí? ¿Qué me va a aplicar? Pues el instituto nada más podrá verificar la integración de salarios, ver que las nóminas estén bien calculadas, que las prestaciones que yo les dé a mis trabajadores estén bien integradas en mi nómina, si son, forman parte del salario base de cotización, las tenga bien integradas, si los pagos los hice bien, si los días acumulados están correctos, la integración del salario está de manera correcta, es lo único que va a poder verificar. No me va a poder hacer estimativas. Oye, es que si lo hace, pues es incorrecto y lo puedo defender, ¿sí? Aquí solo la autoridad podría aplicarme el distintivo 12A del propio reglamento. ¿Cómo? Pues como dice la fracción primera, va a contar con un plazo no mayor de 90 días. Es decir, cuando yo presento mi baja de la obra, la autoridad cuenta con 90 días hábiles para verificar el cumplimiento de mis obligaciones. Si no lo hace en esos 90 días, la autoridad no puede llegar después con un 18. ¿Por qué comento esto? Porque la autoridad sí lo hace. Ya pasó mucho tiempo de que yo presente mi baja y mucho tiempo después llega aplicándome un 18 y dice, es que no cumpliste. Y me da un requerimiento con 30, con 28 solicitudes de declaración anual, de bla, 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 infinidad de cosas. Y cuando yo presento esa información, que obviamente no puedo presentarla toda porque hay cosas que no puedo presentar, me dice, como no presentaste esto, esto que no me presentaste, yo lo necesito para verificar el cumplimiento de tus obligaciones, por tanto te aplico un 18. Eso es ilegal, es incorrecto. No puede la autoridad basarse en eso para aplicarte un artículo 18. Es decir, si la autoridad dentro de los 90 días no te aplicó la revisión que marca el 12A, se entenderá que la obra tuvo un cumplimiento al 100%, ¿sí? Y solo podrán volver a revisarla por denuncia de algún trabajador, ¿sí? Entonces, el oficio
que me abra una revisión de una obra, que yo presenté un aviso y pasaron 90 días, el motivo que tendrían que presentarme es por la denuncia de un trabajador. ¿Sí? Solo por eso tendrían el derecho de abrirme esta revisión. ¿Sí? Entonces, no podrían irse tema del 18 como una estimativa. Por eso la importancia de cumplir con lo que yo les mencionaba en un principio, con las nóminas, con darme de alta como patrón, dar de alta a mis trabajadores, porque al final voy a librarme de ese artículo 18 que es muy pesado, muy pesado, por cómo la autoridad calcula metros cuadrados y por cómo mete los porcentajes, ¿sí? Entonces, este procedimiento del 12A no es un procedimiento estimativo, es de las cuotas que yo pagué, verifican, reitero, la integración, los pagos y el cumplimiento de ellas, ¿sí? Entonces, es el cumplimiento del 12. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ya hay una tesis aislada y ahorita también se está trabajando en la Suprema Corte sobre una contradicción, ¿sí? De tesis sobre este tema. Esta tesis aislada y es muy importante para nosotros que nos dedicamos a asesorar en temas de construcción, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, si no ejerce sus facultades de comprobación dentro del plazo del artículo 12A del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción, por obra o tiempo determinado en relación con el aviso de terminación de obra presentado por el patrón. Es decir, cuando yo presento mi aviso de terminación de obra, cuando pasan los 90 días y la autoridad no ejerció sus facultades, ya no puede hacerlo con fundamento en el diverso procedimiento del artículo 18 del propio ordenamiento. Es decir, si pasaron los 90 días y tu autoridad no me revisaste, no puedes después venir a revisarme bajo el argumento de un artículo 18. No puedes. Oye, pero si hay denuncia de trabajador, bueno, tendrás que iniciarme el procedimiento establecido en el 12A, ¿sí? De revisarme la integración de salarios, los días trabajados, fechas de entrada, fechas de salida, todo lo relativo a la integración y al pago de cuotas de los trabajadores, no de forma estimativa por 18. Es decir, esta denuncia da pauta para que se abra la revisión en base al 12A, no en base al 18. Por eso es tan importante, reitero, lo que yo les mencionaba en un principio de la nómina los documentos que tendríamos que presentar al Seguro Social para evitar todo este procedimiento. Oiga, contador, es un montón de documentos. Pareciera, pero cuando cumplimos con esto, nos quitamos ya de una problemática terrible como es hacer frente a un artículo 18. De verdad, ¿por qué? Porque muchos de mis clientes, por fortuna, ya han estado optando por defenderse, ¿sí? Por defenderse y se han ganado los asuntos. Entonces, la autoridad ya está midiéndole de estar mandando 18 a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque acordémonos que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene metas de recaudación. ¿Sí? ¿Y cuál es la forma más sencilla? La construcción, por medio del artículo 18. Háganme la estimativa por 18 y empiezo yo a generar. ¿Qué terminan haciendo? A ver, mira, ya no me pagues los 180, págame 140, hombre, vamos a negociar, pero págamelos. Y digo, mira, de 180 a 140 te lo pago y ya me libero. No, espérame, haz las cosas correctas y te va a salir en 70. ¿Sí? Y te evitas de una problemática, insisto, y le das el cumplimiento a tus trabajadores. Por eso la importancia de dar cumplimiento, como lo vengo mencionando, y por eso el tema que estoy platicándoles para darle seguimiento a la nómina, al tema de seguridad social y al tema del servicio de administración tributaria y a los impuestos locales. ¿Sí? ¿Qué otras obligaciones de la ley van a derivar? Bueno, pues vendrán las indemnizaciones y los finiquitos. Cuando termine mi obra, pues tendría la obligación de indemnizar a mis trabajadores. Oye, ¿cómo los voy a indemnizar? Acuérdense que la Ley Federal del Trabajo habla de los tipos de trabajadores. Hay eventuales construcción y permanentes. Aquí estamos hablando de trabajadores eventuales de construcción. La recomendación, hagan un contrato con cada uno de los trabajadores. Háganles su contrato. ¿Por qué? Porque la responsabilidad laboral recae en el patrón. El patrón tendrá la obligación de presentar contratos, presentar nóminas, presentar toda la información documental para desvirtuar los dichos del trabajador. Si yo no presento información para desvirtuar lo del trabajador,
el trabajador tendrá ventaja y tendrá la obligación de indemnizarlo con las cantidades que él mencione, porque él puede decir que ganaba 1,000 pesos diarios, pero si yo no logro desvirtuarlo con una nómina o con un contrato, entonces tendría que indemnizarlo con esa cantidad. Pero si yo tengo un contrato, pero si yo tengo una nómina y en ese contrato dice la hora de entrada, la hora de salida, hay acoto que me puedan demandar por horas extras. Si yo pongo ahí el salario que gana, ahí ya puedo demostrar cuánto va a ganar. Si yo ahí pongo las actividades que tendría que hacer, ya acoto que no lo estoy poniendo a hacer actividades diferentes a las que fue contratado. Si yo pongo ahí el lugar de trabajo, ya no podrá demandarme porque lo estoy poniendo en otros lugares donde no corresponden. Si yo pongo ahí su horario, insisto, de entrada y de salida, podría hacerme frente a que si un accidente le sucede en otro lado, yo pueda demostrar que no era parte de su trabajo y no es un riesgo de trabajo. Infinidad de situaciones por las cuales yo me puedo quitar una responsabilidad por el simple hecho de tener un contrato firmado con el trabajador. ¿Sí? Tener la obligación de darle indemnizaciones, darle un finiquito si yo lo despido, que tendría que darle como indemnización cuando termine la obra, únicamente tendría que darle su parte proporcional de aguinaldo, su parte proporcional de vacaciones y su parte proporcional de prima vacacional, ¿sí? Y termina mi relación de trabajo con estos trabajadores y tendría yo ya cubierta mis obligaciones de seguridad social, mis obligaciones del servicio de administración tributaria, mis impuestos locales y las cuestiones laborales. Todo esto es un cúmulo de obligaciones que como particulares tenemos la obligación de dar cumplimiento. Ojo, ojo, antes parecía que no pasaba. ¿Por qué quise tomar este tema? Porque ya está pasando. Insisto, a varios de mis clientes ya les está llegando esta información y es de suma importancia darle atención porque está costando muy caro ponerse al corriente de estas obligaciones por cuestiones de actualizaciones, recargos y multas. Cuando es por invitación, bienvenido, pero cuando son requerimientos, habrá que ponernos en cuenta ahí con el tema de las multas. ¿Sí? Y espero haberme por aquí explicado en el tiempo que tenemos. Es un tema bastante amplio. Quise acotarlo lo más sencillo, lo más entendible para todos mis colegas, para todos nuestros compañeros que nos ven en el canal de YouTube y obviamente pues lo más claro posible. Espero haber cubierto la expectativa. El tema, insisto, es de trascendencia vital y que ojalá, reitero, para mis colegas y para aquellos que nos ven en nuestro canal, sigan dándole seguimiento a nuestras aportaciones de la región centro-occidente, de este canal de YouTube, y que sigan viendo las cápsulas que mis compañeros anteriores han estado presentando, las que seguirán presentando, y que por favor pues nos sigan haciendo ahí las recomendaciones, los comentarios, y si algún tema por ahí les gustaría, Sonia de verdad está haciendo una labor muy reconocible y está al pendiente de todas estas situaciones. Si ustedes le ponen ahí el comentario de algún tema en específico que quieran tratar, ella podrá comentarlo con algún expositor y créanme que les va a hacer caso, ¿sí? Es el tema, Sonia, no sé cómo veas. No, pues muchísimas gracias, Julio. Claro que sí, si requirieran algún tema en especial, con sus comentarios nosotros estamos pendientes y les haremos llegar la información que necesitan para que vean un poco de lo mucho que se hace en esta gran región centro-occidente. Muchas felicidades, un gran tema, bien lo comentas, porque muchas veces creemos que es más barato eh, continuar con estas malas prácticas que realmente cumplir con lo que dice la ley y cuando nos damos cuenta que cumpliendo nuestros costos se disminuyen a, pues a un 20% de lo que normalmente estamos acostumbrados a pagar por estas desconocimientos o esto que no nos acercamos a los especialistas, a los expertos cuando nos dedicamos a la industria de la construcción. Pues bueno, queridos amigos, los invitamos siempre a acercarse con los contadores de su confianza y siempre pues que estén colegiados para garantizar que son personas que además de que nos rige un código de ética, también estamos actualizados y siempre estamos preocupados y ocupados
por hacer llegar la información a la sociedad y contribuir pues a nuestro país y a todos los contribuyentes. Entonces, pues, gran tema. Muchas gracias, Julio. Lo platicaste de una manera muy digerible y los invitamos en la siguiente cápsula. Y pues muchísimas gracias, amigos. Suscríbanse y activen la campanita. Gracias, Julio. Gracias, Sonia. Un gusto. Saludos, compañeros. Saludos.